En mi cumpleaños número 73, mi marido paró a otra mujer y a dos jóvenes a mi lado y anunció a nuestros invitados: esta es mi segunda familia, la que he mantenido oculta durante 30 años. Mi hija se le quedó viendo horrorizada, pero yo simplemente sonreí, le di una cajita y le dije: sabía que este regalo era para ti. Él la abrió y sus manos empezaron a temblar. Bienvenidos a Historias de Betty. Comparto nuevas historias de vida aquí todos los días y agradecería mucho que te suscribieras y le dieras me gusta a mi video. Ahora volvamos a mi historia. Estoy segura de que te encantará si escuchas hasta el final. La mañana de mi cumpleaños 73 olía a café recién hecho y a los geranios de mi jardín. El aire aún estaba fresco, casi empapado de rocío antes de que el calor del verano se asentara por completo. Me desperté a las 6 en punto, como siempre, sin despertador. El sol acababa de tocar las copas de los viejos robles y sus rayos inclinados dibujaban largas líneas brillantes a través del piso del solarium acristalado. Me encanta este momento porque el silencio aún es denso, intacto por el ajetreo del día. En momentos así, ¿qué es que puedes escuchar crecer el pasto? Era una de esas raras horas en las que el mundo aún no se había puesto la máscara del deber y las falsas apariencias que Jerónimo y yo habíamos usado durante décadas. El solarium, mi santuario, albergaba la mesa que Jerónimo había construido hace unos 40 años, una pieza maciza de caoba. Podría haber sobrevivido a las tormentas de muchos matrimonios si sus cimientos no hubieran estado tan podridos. Miré hacia mi jardín. Cada arbusto, cada macizo de flores, cada camino sinuoso, todo había sido concebido y cuidado por mí. Esta casa, nuestra finca en San Pedro, era mi sala de conciertos nunca realizada. A veces, cuando estaba sola y escuchaba el eco de mis pasos en los techos altos, sonaban como las notas iniciales de un cuarteto de cuerdas. Hace mucho tiempo, en otra vida, yo era una joven y prometedora arquitecta. Tenía el proyecto de mis sueños, un nuevo centro de convenciones y sala de conciertos justo en el centro de la Ciudad de México. Fui seleccionada y recibí financiamiento completo. Recuerdo el olor del grueso papel de dibujo, el rasguño del lápiz de grafito trazando las líneas de una futura maravilla de vidrio y concreto. Casi podía escuchar la acústica, el silencio de la sala vacía antes de que las primeras notas de violín la llenaran. En aquel entonces tenía un fuego dentro de mí, una certeza en mis habilidades que era tan clara y fuerte como un rayo de sol atravesando un cristal. El recuerdo del grafito sobre el papel era especialmente nítido esta mañana. Era la cicatriz eterna que me recordaba la mayor mentira de Jerónimo, la mentira de que nuestro futuro compartido sería más grandioso que mi sueño personal. Luego vino Jerónimo, con su primera idea de negocio genial. Equipos de manufactura de alta gama, importados de Europa, que nos iban a hacer ricos. No teníamos el dinero necesario. Y tomé una decisión. Liquidé la herencia destinada a mi sueño, a mi futuro, y le di hasta el último centavo. Era un día lluvioso de noviembre. Las gotas golpeaban contra las ventanas de mi pequeña oficina de arquitectura mientras firmaba la transferencia. Vi la luz parpadear en sus ojos cuando le entregué los papeles firmados. Una luz hambrienta y codiciosa que confundí con gratitud en aquel entonces. Me abrazó, sujetándome fuerte, y sentí el aliento cálido de su agradecimiento en mi cuello. «Eres increíble, Viviana», susurró él. «Estamos construyendo algo más grande, algo mejor para nosotros». En ese momento le creí porque lo amaba. Mi propia firma se sintió como si estuviera firmando un contrato con el destino mismo, intercambiando mi propio talento por su gran promesa. No fue un sacrificio, pensé entonces, fue una inversión en nosotros. El negocio quebró en menos de un año, dejando atrás solo deudas que mi sabio padre pagó discretamente. Y yo me quedé aquí. En lugar de una sala de conciertos, construí esta casa, virtiendo todo lo que tenía en ella, los restos de mi talento, toda mi fuerza, mi amor no vivido por la forma y la línea.
Este hogar se convirtió en mi obra maestra silenciosa, una que nadie más que yo consideraba como tal. Jerónimo la veía solo como un activo que testificaba su éxito. Nunca vio el alma arquitectónica que yo había grabado en ella. «Viviana, ¿has visto mi polo azul? La que mejor me queda». La voz de mi marido me arrancó de mis recuerdos. Jerónimo estaba en la puerta, ya con pantalones de vestir, con el ceño fruncido grabado en su rostro, enfocado solo en sí mismo. Ni una palabra sobre mi cumpleaños, ni una sola mirada al mantel de lino festivo que había sacado del gabinete ayer. 73 años de edad, 50 años juntos. Para él era solo otro jueves. Su indiferencia no era dolorosa, ya era solo un hecho conocido, tan confiable como el amanecer. ¿Cuántos cumpleaños había deseado que él hiciera una pausa, aunque fuera por un momento, y me mirara? No a la proveedora, no a la anfitriona, sino a la mujer que le dio su vida. «En el cajón de arriba de la cómoda, la planché ayer», respondí con calma, sin voltear. Sabía que no notaría el mantel nuevo, ni el jarrón de peonias que había cortado al amanecer. Las peonias, cuyas pesadas cabezas rosadas enmascararían esta noche la ofensa de su revelación, con su aroma inocente. Él había dejado de notar esas cosas hacía 3 décadas. Para él, yo era parte de la decoración, cómoda, confiable, familiar, como este sillón, como esta mesa. El cimiento. Le encantaba esa palabra. «Eres mi cimiento, Viviana», decía a veces después de su tercera copa de coñac. No tenía idea de cuánta razón tenía. Había usado ese cimiento para erigir su propia doble vida sobre él, sin preguntarse nunca si colapsaría bajo el peso. Sonó el teléfono. Mi hija mayor, Denise. Sentí el batir metálico de la decepción que había estado alimentando durante un año, desde que descubrí que Jerónimo no solo tenía otra mujer, sino 2 hijos adultos. Denise, mi hija, que se parecía a Jerónimo de una manera tan conveniente. «Hola, mamá, feliz cumpleaños. Escucha, estamos atorados en el tráfico llegando a San Pedro. Es terrible. ¿Podrías empezar la comida ya, por favor? No queremos llegar y que no haya nada listo. Y vigila a papá, asegúrate de que no tome demasiado antes de que lleguemos, ya sabes cómo es». Hablaba rápido, en un tono irritado, como si mi cumpleaños fuera otra obligación molesta en su apretada agenda. Yo no era la cumpleañera, yo era el personal de catering para la fiesta celebrada en mi honor. En la voz de Denise yacía la misma expectativa evidente que en el comportamiento de Jerónimo. Ella me veía como la constante inamovible que mantiene todo en orden, que deja de lado sus propias necesidades para que sus vidas funcionen sin problemas. Había aprendido a cerrar los ojos ante las irregularidades siempre y cuando ella misma se beneficiara de la conveniencia del sistema. «No te preocupes, Denise, todo estará listo». Colgué. No sentí un nudo en el pecho. Eso había sucedido hacía mucho tiempo. Solo había un vacío tranquilo y transparente, como el aire después de una lluvia de finales de verano. Descubrí la doble vida de Jerónimo hace un año por una estúpida coincidencia. Un recibo de hotel mal dirigido se cayó del bolsillo de su saco. Primero vino el shock, luego la rabia, pero solo por una hora. Después de eso vino la estrategia. Me senté en la mesa de caoba justo aquí en el solarium y llamé a Marcos Esteves, el viejo abogado de mi padre. La comprensión no fue dolorosa, fue la amarga certeza de que había sacrificado mi sueño, no solo por un hombre, sino por un cascarón vacío. Para las 5 de la tarde la casa estaba llena de invitados, viejos amigos, parientes, socios de negocios de Jerónimo. Todos vinieron, me ofrecieron palabras amables, me dieron flores y elogiaron mi tarta de manzana y mi jardín. Sonreí, acepté los buenos deseos y serví limonada casera. Interpreté mi papel, la esposa feliz, madre y anfitriona de esta gran finca acogedora. Un papel que había escrito y ensayado durante medio siglo. Hoy, sin embargo, no solo usaba este papel, lo usaba como un pesado abrigo de escenario que pronto me quitaría. Cada sonrisa, cada gracias, cada vaso de limonada lleno era una despedida a la imagen que tenían de mí.
Miré sus caras y me pregunté cuántos de ellos ocultaban mentiras similares en sus propias casas impecables. Jerónimo estaba en su elemento. Se movía de grupo en grupo, palmeando las espaldas de los hombres, felicitando a las damas. Él era el centro de este mundo, el señor de la casa. Hablaba de sus éxitos profesionales, del lucrativo trato que estaba a punto de cerrar. Decía, mi casa, mis árboles, y nadie lo contradecía. Nadie sabía que esta casa, así como nuestro departamento en Polanco y todos nuestros ahorros, estaban registrados únicamente a mi nombre, por insistencia de mi sabio padre. Era mi fortaleza silenciosa e invisible, mi último bastión. Mi padre había reconocido la verdadera naturaleza de Jerónimo hace décadas, esa falta de sustancia que tenía que ser reemplazada por la fanfarronería. No me había salvado del amor, pero me había salvado de la pobreza. Llegó mi hija menor, Nia. Ella fue la única que no me abrazó por obligación, sino muy fuerte. Me miró a los ojos y preguntó en voz baja, «Mamá, ¿está todo bien?» En esa mirada había una empatía profunda y tranquila que no había sentido en mucho tiempo. «Todo está bien, cariño», sonreí. Ella asintió, pero su mirada retuvo un toque de miedo. Nia siempre sintió más que los demás. Ella era mi cómplice silenciosa, la única a quien le había revelado la verdad pieza por pieza durante un año. Desde hacía mucho tiempo miraba a su padre con una desaprobación silenciosa y fría que él simplemente no notaba en su egocentrismo. Ella sabía instintivamente que el cimiento que él mencionaba tan casualmente no estaba hecho de mármol, sino del vidrio frágil de mis sueños destrozados. Ella era el ancla, la única que no había sido corrompida por el narcisismo de Jerónimo. Luego llegó el momento que había esperado y temido simultáneamente todo el año. Jerónimo tomó una copa de sidra espumosa y la golpeó con un cuchillo, pidiendo silencio. Los invitados se callaron, esperando un brindis. Él se paró en medio del césped, erguido, todavía en buena forma a los 75 años, con el aura y la postura de un hombre convencido de su derecho a todo. «Amigos, familia», comenzó en voz alta con una pausa teatral. «Hoy celebramos el cumpleaños de mi querida Viviana, mi roca, mi fiel compañera». Me miró y en sus ojos no vi nada más que presunción. Creía que me estaba haciendo un favor al revelar sus secretos. Pero hoy quiero hacer más que solo desearle lo mejor. Quiero ser finalmente honesto con todos ustedes, conmigo mismo y con ella. Los invitados intercambiaron miradas. La anticipación que flotaba en el aire olía a escándalo y sidra rancia. Me quedé inmóvil, sintiendo docenas de ojos curiosos sobre mí. Nia se congeló a mi lado. Su mano encontró la mía. Su mano estaba fría pero firme. Era como si me estuviera transfiriendo toda su fuerza juvenil. Nuestras manos hablaron sin palabras, compartiendo el conocimiento de la catástrofe que se avecinaba y nuestra resolución compartida. «Amigos», continuó Jerónimo, con la voz temblorosa por un triunfo apenas disimulado. «Durante 30 años he llevado una doble vida y hoy quiero aclarar las cosas». Hizo una señal a alguien cerca de la puerta del jardín. Una mujer de unos 50 años, bien conservada y con una mirada dura y calculadora, entró en el círculo iluminado. La reconocí. Tania. Ella solía ser mi subordinada en mi oficina de arquitectura. Un olor agudo a perfume dulce y caro flotó por el césped, tan intrusivo e inapropiado como toda la existencia de Tania en mi jardín. Detrás de ella estaban dos jóvenes adultos, un hombre y una mujer, con caras igualmente confundidas y desafiantes. Jerónimo caminó hacia ellos, puso un brazo alrededor del hombro de Tania y la condujo hacia mí. «Viviana fue un cimiento tan estable», dijo, mirando por encima de mi cabeza a los invitados, «que como pueden ver, pude construir no solo una, sino 2 casas sobre él. Este cimiento nos ha cargado a todos, así que por favor, denle la bienvenida a mi verdadero amor, Tania, y a nuestros hijos, Marcos y Dana. Es hora de que todos mis éxitos sean compartidos por toda mi familia». Dijo esto y físicamente colocó a Tania justo a mi lado.
tan cerca que podía oler su perfume intrusivo. La posicionó como para un retrato familiar. La intención era clara. Quería empujarme fuera de la foto, convertirme en una nota al pie insignificante. Mi hija mayor, Denise, dejó escapar un grito ahogado. Nia apretó mi mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Las risas y las conversaciones se congelaron a mitad de la frase. Un silencio increíble y retumbante se asentó sobre el jardín. En ese momento, no sentí que el suelo desapareciera bajo mis pies ni que mi corazón se rompiera. No, sentí otra cosa, algo muy tranquilo y definitivo. Un clic frío y claro. Fue como si la llave en una cerradura pesada y oxidada, que se había resistido durante tanto tiempo, finalmente girara y la enorme puerta de acero se cerrara de golpe para siempre. El dolor había muerto mucho antes de este día. Hoy solo se retiraba el cadáver. No hubo lágrimas, solo la fría satisfacción de la preparación. Mi mente dijo en silencio. Él puso las reglas del juego. Bien, entonces jugaremos. El mundo a nuestro alrededor se detuvo. Vi a mi vecina, la señora Jiménez, congelar una copa de cóctel a mitad de camino hacia sus labios. Vi a mi yerno, el esposo de Denise, ponerse pálido y retroceder instintivamente como si temiera ser golpeado por los escombros de una vida que colapsaba. El silencio era tan denso que parecía palpable. Presionaba mis oídos, ahogando los sonidos del verano, el canto de los grillos, el susurro de las hojas. Lentamente giré la cabeza y sonreí. No con amargura, no con venganza. Sonreí esa sonrisa educada y ligeramente distante con la que la señora de la casa saluda a los que llegan tarde. Dejé que mi mirada recorriera sus rostros atónitos, deteniéndome por una fracción de segundo en cada uno para hacerles saber que los veía, que estaba presente, que estaba plenamente consciente de la situación. Luego me volví hacia Jerónimo. Él todavía sostenía firmemente los hombros de Tania. Su rostro irradiaba presunción y la importancia del momento. Esperaba mi reacción. Lágrimas, histeria, una escena. Estaba listo para ser el vencedor magnánimo que calma a la parte perdedora. Esperaba el eco de sus palabras al que estaba acostumbrado, la humildad del derrotado. No estaba preparado en absoluto para el silencio. Caminé hacia la pequeña mesa del patio donde estaba mi regalo para él, una sola caja atada con una cinta de seda azul marino. El papel de regalo era grueso, color marfil y sin adornos, severamente elegante. Hace un año, cuando descubrí todo, había pasado horas eligiendo ese papel. Era importante para mí que todo fuera impecable. Recogí la caja. Era ligera, casi ingrávida. Volví hacia Jerónimo, que me miraba confundido. Lo sabía, Jerónimo, dije. Mi voz no tembló, sonaba equilibrada y tranquila, quizá un poco más baja de lo habitual. Este regalo es para ti. Le entregué la caja. Él dudó por un momento. Su guión meticulosamente escenificado había fallado. Esta parte no estaba en él. Mecánicamente soltó el hombro de Tania y tomó el regalo. Sus dedos rozaron los míos, cálidos, ligeramente húmedos. Retiré mi mano. Miró la caja, luego a mí. La confusión brilló en sus ojos, rápidamente reemplazada por una sonrisa condescendiente. Probablemente pensó que era un gesto patético, un intento de salvar las apariencias, tal vez un reloj caro o mancuernillas, un regalo de despedida. Jaló la cinta. La seda se deslizó por el césped como una serpiente oscura. Rasgó el papel. Sus movimientos eran menos seguros, ahora un poco más bruscos de lo necesario. Debajo del papel había una simple caja de cartón blanca. Abrió la tapa. Observé su cara. En el hueco donde alguna vez estuvo mi corazón, nada se movió. Yo era una espectadora en la primera fila de una obra cuyo final conocía de memoria. Miró dentro. En el fondo de la caja, sobre un trozo de satén blanco, yacía una sola llave de casa sencilla, una llave perfectamente ordinaria que olía a pintura fresca, y junto a ella una hoja de papel gruesa doblada en 4.
Jerónimo la sacó y la desdobló. Tania se inclinó hacia adelante con avidez, tratando de descifrar la escritura caligráfica del abogado. La confusión en su rostro se convirtió en una ligera irritación. ¿Por qué tanto alboroto por una llave? Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, primero rápido, luego más lento, como si tropezara con cada palabra. Yo conocía esas palabras de memoria. Había ayudado a mi abogado a formularlas. Notificación de la demanda de divorcio por causa de infidelidad conyugal basada en documentos de propiedad única. Se notifica el congelamiento inmediato de todas las cuentas y activos conjuntos. Se prohíbe el acceso a las propiedades en las siguientes direcciones. Primera, finca en San Pedro, Nuevo León. Segunda, departamento en Polanco, Ciudad de México. Su mano izquierda, que sostenía la hoja, fue la primera en empezar a temblar. Un temblor fino, apenas perceptible, que viajó hasta su hombro. Luego, su mano derecha también comenzó a temblar. El papel crujió en su agarre como una hoja de otoño en el viento. Levantó la vista hacia mí. La presunción había desaparecido. El triunfo se desvaneció. Ahora, un hombre envejecido y confundido, con la cara pálida, me miraba fijamente. En sus ojos no había rabia ni dolor, solo puro asombro primitivo. Era como si hubiera caminado sobre un terreno sólido y confiable toda su vida, y de repente se hubiera abierto un abismo bajo sus pies. Los invitados murmuraron inquietos. No era el drama que esperaban. Fue la repentina inversión del equilibrio de poder lo que los sorprendió. Él trató de decir algo, abriendo la boca, pero solo un grito ahogado y áspero escapó de él. Miró el papel de nuevo, luego la llave, luego de vuelta a mí. Buscó en mi cara una respuesta, una pista, una señal de que esto era algún tipo de broma cruel y ridícula. Pero mi cara era una máscara tranquila e impenetrable. Había pasado 50 años ocultando mis verdaderos sentimientos. 50 años construyendo esta fachada, este cimiento como a él le gustaba llamarlo. Y hoy esa fachada aguantó. Detrás de ella no había nada, ni dolor, ni amor, ni lástima, solo una libertad fría y ensordecedora. Tania, a su lado, no entendía nada. Miraba nerviosamente la cara cambiante de Jerónimo. «Jerónimo, ¿qué es? ¿Qué dice?», susurró, tratando de echar un vistazo al documento. Él no respondió, solo se quedó allí mirándome. Y su mundo tan cómodo, tan seguro, construido sobre mi vida, mi dinero y mi silencio, colapsó en vivo frente a todos sus amigos y parientes. Tania, viendo finalmente los papeles, dejó escapar un grito suave al descifrar la palabra congelamiento de cuenta. Su mirada calculadora se congeló en un horror absoluto. Ella no era la nueva reina, era la cómplice de un mendigo. La costosa nube dulce de su perfume pareció agriarse en ese momento. Mantuve su mirada y luego, lentamente, muy lentamente, me volví hacia Nia, mi hija, mi única ancla verdadera. Ella me miró y sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de lástima, sino de orgullo. Ella había entendido todo. Le di un pequeño asentimiento y dije, «Es hora». Ella apretó mi mano aún más fuerte. Eso fue suficiente. El espectáculo había terminado. Era hora de bajar el telón. Nia entendió sin palabras. Sus dedos en mi antebrazo se volvieron duros como el acero. Ella asintió y sin planearlo nos dimos la vuelta y caminamos hacia la casa. No corrimos, caminamos con pasos firmes, con dignidad, alejándonos de la escena congelada en el césped. Los invitados retrocedieron ante nosotras como el agua ante un rompehielos, evitando nuestros ojos, susurrando en voz baja. Sentí sus miradas en mi espalda, una mezcla de shock, lástima y, seamos honestos, un poco de alegría maliciosa por el desastre ajeno. Jerónimo permaneció de pie en el centro, con el papel blanco temblando en sus manos junto a la mujer para quien había organizado esta gran revelación, una revelación que se había desviado completamente de su guión. Gritó algo detrás de nosotras, mi nombre creo, pero el sonido de su voz se ahogó en el silencio espeso y viscoso que cubría mi jardín. Ya no tenía poder sobre mí, incluso su voz me resultaba extraña. Entramos en la casa.
Hice una pausa en la sala y dije, mirando hacia la puerta del solarium, lo suficientemente alto como para ser escuchada afuera. Queridos amigos, gracias a todos por venir a compartir este día conmigo. Desafortunadamente, la celebración ha terminado. Por favor, sírvanse pastel y tomen una última copa. Mis mejores deseos. Eso fue todo, un anuncio simple y educado, sin explicaciones, sin drama. Comenzó un éxodo apresurado y silencioso. Escuché voces apagadas, pasos rápidos sobre la grava, el arranque de los motores de los autos. Nadie entró a despedirse, nadie se atrevió a mirarme a los ojos. 10 minutos después, solo quedaban platos abandonados, vasos medio vacíos y flores pisoteadas en el jardín. Vi a Jerónimo despertar finalmente de su estupor, agarrar a Tania por el brazo y arrastrarla hacia la puerta del jardín. Sus movimientos eran bruscos, furiosos. Prácticamente la arrastró a ella y a sus confundidos hijos detrás de él, tropezando, mirando hacia la casa, con una expresión de pura rabia primitiva. Ya no era el señor de la casa, era un paria. La cara de Tania estaba rígida, una mezcla de ira y la creciente comprensión de que el amante rico se había convertido de repente en una carga financiera inútil. Cuando el último auto se fue y la quietud de la tarde regresó al vecindario, Nia vino hacia mí y me abrazó. «Se acabó, mamá», dije, acariciando su cabello. «Todo es exactamente como debería ser. ¿Me ayudas a levantar la mesa?» Y comenzamos a limpiar en silencio. Recogimos platos, doblamos manteles y sacamos la basura. Este trabajo familiar y monótono era tranquilizador. Cada gesto tenía un propósito, cada movimiento era conocido. Lavé los vasos, las finas copas de cristal de plomo que habíamos recibido como regalo de bodas. El agua lavó las huellas de labios extraños, de vino extraño. Sentí que algo más se estaba lavando con la suciedad, 50 años de telarañas pegajosas que había confundido con lazos familiares. Nia me pasó un tazón. El agua en el fregadero humeaba y olía a jabón de limón para trastes. Era un olor a limpieza, a demarcación, a un nuevo comienzo. Me di cuenta de que no solo estaba limpiando los restos de la fiesta, sino los restos de mi vieja vida fallida. Nia trabajaba a mi lado, lanzándome miradas de preocupación ocasionalmente. Esperaba que me derrumbara, que llorara, que gritara, pero yo estaba tranquila por dentro. Todo estaba tranquilo y vacío. No había dolor ni resentimiento, solo un inmenso y fresco alivio. Era como si hubiera llevado una carga insoportable sobre mis hombros toda mi vida y finalmente me la hubiera quitado. Era tarde cuando terminamos. La casa estaba limpia y tranquila de nuevo. Mía. Me preparé una taza de té de hierbabuena del jardín. Nos sentamos en el solarium envueltas en mantas, mirando el cielo oscuro y lleno de estrellas. El olor a hierbabuena se mezclaba con el aroma húmedo de la tierra después del riego. El grito del animal enjaulado. De repente mi celular vibró sobre la mesa, agudo y discordante, rompiendo la paz. Nia lo tomó. El nombre de Jerónimo parpadeó en la pantalla. La llamada se cortó y un segundo después llegó una notificación de un nuevo correo de voz. Nia me miró inquisitivamente. Asentí. Ella encendió el altavoz y la voz rasgó el silencio de la noche, distorsionada por la rabia, rompiéndose en un chillido. «Viviana, te volviste loca. ¿Qué clase de circo fue ese? Me humillaste frente a todos. ¿Es este tu pequeño berrinche? ¿Tu patética venganza? ¿Te has vuelto completamente senil en tu vejez? Estoy tratando de pagar un hotel y mis tarjetas están bloqueadas. Mis tarjetas. ¿Entiendes lo que has hecho?» Se ahogaba en su lira. La voz no sonaba como la de un poderoso hombre de negocios, sino como el rugido desesperado de un animal enjaulado. Era el sonido del privilegio retirado inesperadamente. En el fondo, escuché la voz tranquilizadora de Tania. «Jerónimo, cálmate».
«No me hables», gritó él. «Viviana me ha dejado en la calle. No sé qué tipo de crisis de la mediana edad estás atravesando, pero te doy hasta mañana. Hasta mañana por la mañana para reactivar todo. Llama al banco y di que fue un error, una broma ridícula. De lo contrario, te juro que te arrepentirás. ¿Me oyes? Te arrepentirás amargamente. Entra en razón antes de que sea demasiado tarde». El mensaje se cortó. Nos sentamos en silencio por un rato. Incluso los grillos parecían haberse callado. Nia me miró con la cara tensa. «Mamá». Lentamente tomé mi taza de té, ahora fría. Mis dedos estaban firmes. Tomé un sorbo. El sabor a hierbabuena era fresco y claro. «Todavía no lo entiende», dije. Él y Pania piensan que esto es un arrebato, un ataque de ira femenino, un tonto bluff cómico que terminará mañana por la mañana cuando haya entrado en razón. No vieron el plan, la preparación y la furia fría que se acumuló y se convirtió en hielo dentro de mí durante un año. Solo vieron lo que querían ver, una esposa envejecida e insultada atreviéndose a hacer una escena. Todavía piensan que tienen el control. Giré lentamente la taza en mis manos. Solo me ven a través del lente de su propia arrogancia, y la arrogancia es la ceguera de la mente. Miré a Nia. Sus ojos tenían la misma pregunta que la voz de Jerónimo. ¿Ahora qué? Puse la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana sobre la madera fue el único en la noche. «Tengo una cita con mi abogado a las 10», dije en voz baja. «Quiero que vengas conmigo». Mi voz era firme, no había dudas en mí. El grito enojado de mi marido en mi correo de voz no me asustó, solo fortaleció mi determinación. Así como un herrero sumerge metal incandescente en agua fría para endurecerlo, sus palabras convirtieron mi voluntad en acero. La verdadera naturaleza de la traición. El viaje a la Ciudad de México a la mañana siguiente fue silencioso. Nia conducía, agarrando el volante con fuerza, mirando fijamente la carretera. Miré por la ventana el paisaje que pasaba, pero no lo vi. Solo vi su cara confundida, enrojecida por la rabia, distorsionada por la incomprensión. Todavía creía que esto era mi culpa, algo que podía cancelarse como una orden de restaurante equivocada. No se daba cuenta de que ayer no fue el principio, sino el final, el punto final hacia el que había trabajado durante todo un año. El despacho del abogado Marcos Esteves estaba ubicado en un edificio antiguo en Polanco, una pesada puerta con paneles, olor a colonia cara y libros viejos. El propio Marcos Esteves coincidía con su oficina, digno, mayor, con una mirada atenta y escrutable. Había trabajado con mi padre, por eso lo busqué. Sabía que podía confiar en él. Nos saludó en la puerta, nos llevó a una mesa grande y nos ofreció café. Rechazamos. «Bueno, Viviana», comenzó cuando estuvimos sentadas, en un tono de negocios tranquilo. «Según lo acordado, todas las notificaciones iniciales fueron enviadas y las cuentas y activos están congelados. El proceso está en marcha. ¿Te ha contactado Jerónimo o su representante?» «Hubo un correo de voz», respondí con calma, amenazas y acusaciones de histeria. Marcos Esteves asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Eso es predecible. Todavía no ha captado la gravedad de la situación. Sigue jugando su juego habitual donde él es el jefe, pero eso cambiará pronto. Hizo una pausa y cruzó las manos sobre la mesa. Su mirada se endureció. «Viviana, iniciamos el procedimiento estándar, pero hay algo más. Cuando viniste a mí por primera vez, por viejo hábito y respeto a la memoria de tu padre, sentí que era necesario realizar un examen adicional y más profundo, por si acaso. Necesitaba entender con qué estábamos lidiando, y mis temores, lamentablemente, estaban más que justificados. Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta delgada. La colocó frente a mí. La carpeta no tenía etiqueta. «Estoy obligado a informarte de algo extremadamente desagradable. Esto va más allá de su infidelidad. Habla de una acción calculada y premeditada dirigida personalmente contra ti». Nia se tensó, su mano descansando sobre la mía. No me moví, solo miré la carpeta. «¿Qué es?», pregunté. Marcos Esteves abrió la carpeta y deslizó varias hojas hacia mí.
Esta es una copia de una solicitud que tu marido presentó ante los servicios de salud hace 2 meses. Una solicitud oficial para una evaluación psiquiátrica obligatoria de tu competencia. El tiempo se detuvo. Escuché a Nia jadear a mi lado, pero solo miré el documento, un formulario oficial, texto escrito a máquina, y debajo la firma familiar y expansiva de Jerónimo. Este es el primer paso legal, continuó la voz desapasionada del abogado, sonando como si viniera de muy lejos, requerido para declarar a una persona legalmente incompetente y obtener la tutela sobre ella, y en consecuencia, plena autoridad para administrar todos sus bienes. Tomé la hoja superior. Era una lista de supuestos síntomas que mi marido había observado. Empecé a leer. Frecuentemente pierde objetos personales. No puede recordar dónde puso sus lentes, llaves o documentos, sugiriendo una pérdida progresiva de la memoria a corto plazo. Recordé haber buscado mis lentes de lectura una semana antes, solo para encontrarlos encima de mi cabeza. Nia y yo nos habíamos reído, una sonrisa que él había notado para ahora usarla indebidamente como evidencia de mi confusión mental. Muestra desorientación en la vida diaria, confunde productos básicos en la despensa como la sal y el azúcar, lo que puede representar un peligro para ella y para los demás. Una vez, distraída, había puesto sal en el azucarero. Me di cuenta un minuto después y lo corregí. Jerónimo había bromeado. «Estás trabajando demasiado, mamá». No había bromeado, había estado recolectando, había atesorado cada error, cada fatiga, cada momento de falta de atención humana en su cabeza, como un avaro atesorando monedas de oro para ahora desplegarlos como un arma. Muestra signos de aislamiento social y apatía, se niega a reunirse con amigos, pasa largos periodos sola en el jardín y mantiene conversaciones con las plantas, lo que puede indicar un desapego de la realidad. Mi jardín, mi único refugio, mis horas de silencio entre peonias y rosas, donde podía respirar. Incluso había convertido esto en un síntoma de enfermedad, un arma contra mí. El jardín que yo había creado con los restos de mi talento arquitectónico ahora debía testificar el confinamiento de mi mente. Solo en este momento entendí la verdadera profundidad de su desprecio. No me veía como su pareja, me veía como algo de lo que había que deshacerse. Leí más. Cada línea era de Meno, un grano de verdad distorsionado más allá del reconocimiento y cuidadosamente mezclado con mentiras descaradas. Cada gesto inocente, cada momento de cansancio, cada instancia de olvido relacionado con la edad, todo fue invertido y presentado como prueba de mi locura. Mis manos, descansando sobre la superficie pulida de la mesa, no temblaban, pero sentí que el calor se drenaba de las puntas de mis dedos, primero de una, luego de la otra. El frío se arrastró lentamente hacia mis palmas, mis muñecas. Era como si mi sangre se estuviera retirando, dejando atrás un vacío helado. Nia puso su mano sobre la mía y susurró: «Esto es despreciable, mamá. Es un monstruo». Apenas asentí. Era importante que ella lo dijera para que no siguiera siendo solo un pensamiento. Miré hacia arriba y por la ventana. La vida bullía detrás del grueso vidrio. Pero por un breve momento, todo este día ruidoso y ocupado en la ciudad se congeló para mí. Los sonidos se desvanecieron, un silencio de vacío absoluto descendió, y en ese silencio entendí. Esto no era solo infidelidad. La infidelidad es la traición del amor. Pero esto era otra cosa, una destrucción completa, fría y calculada. No solo quería irse con otra mujer, quería borrarme, despojarme, no solo de mi casa y mi dinero, sino de mi mente, mi nombre, mi propio ser. Convertirme en una sombra sin voz, encerrada entre 4 paredes, mientras él y su verdadero amor disfrutaban de todo lo que yo había creado en mi vida. Era un plan para aniquilar mi identidad. Si lograban que me declararan loca, no solo tomaba mis bienes, sino también la posibilidad de ejercer mis derechos o contar mi historia. Quería reducirme a la nada.
La última brasa cálida en mi alma que podría haber reservado inconscientemente para él una brasa de lástima o memoria compartida, no solo se extinguió, se convirtió en un bloque de hielo. Lentamente coloqué los documentos sobre la mesa y los apilé cuidadosamente. Miré a Marcos Esteves, luego a la cara pálida y ansiosa de Nia. «Gracias, Marcos», dije. Mi voz era tan firme como antes, pero algo en ella había cambiado, algo definitivo. El panorama ahora está completo. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? La venganza que había planeado era simplemente un divorcio. La nueva venganza era la destrucción del hombre que intentó matar mi alma. Ya no era personal, era necesario. El colapso del sistema. Marcos Esteves actuó rápidamente con la fría y precisa eficiencia de un cirujano extirpando un tumor. Mientras Nia y yo conducíamos a casa, sus mensajeros ya estaban entregando notificaciones por toda la ciudad y San Pedro. Sus asistentes ya estaban llamando a los bancos. El mecanismo que había preparado durante tanto tiempo y con tanto cuidado se puso en marcha con un solo asentimiento en su oficina. El primer golpe, como Marcos me dijo más tarde, golpeó a Jerónimo donde menos lo esperaba, en el desayuno en un hotel caro. Él y Tania probablemente todavía estaban debatiendo mi ridículo berrinche, planeando cómo aceptarían magnánimamente mi arrepentimiento. Estaba sentado allí, tal vez comiendo un croissant, pensando que había ganado, que yo era solo una anciana que podía ser devuelta a la fila con unas pocas palabras. De pronto, un hombre con un traje impecable se acercó a su mesa y silenciosamente colocó un sobre grueso frente a Jerónimo. No contenía solo los papeles del divorcio. Había una orden judicial oficial que le prohibía contactarme excepto a través de abogados, y una orden separada que le prohibía ingresar a cualquier propiedad registrada a mi nombre. Puedo imaginarlo leyéndolo, la sonrisa condescendiente retirándose de su rostro, reemplazada por manchas rojas de furia. Probablemente arrugó el papel, lo tiró al suelo y gritó sobre un abuso de poder y cómo la mitad le pertenecía a él. Todavía lo creía. Creía que sus 50 años de presencia en mi vida automáticamente le daban derecho a todo lo que yo había adquirido, construido y ahorrado. El siguiente paso fue una realidad contra la que se estrelló como una ola contra una roca. Condujeron al departamento en Polanco. Probablemente tenía la intención de hacer una escena, patear la puerta y mostrar quién estaba a cargo. En cambio, se paró en el rellano, insertando su llave en vano en la cerradura nueva y brillante. Su llave ya no encajaba. Podía tocar el timbre, martillar o gritar. La puerta permaneció en silencio. Esa puerta, que yo había elegido hace 30 años, acolchada con cuero oscuro, ahora le era extraña, una barrera insuperable. Probablemente martilló sobre el cuero oscuro y frío que solía rozar casualmente. Tania estaba detrás de él, viendo cómo su cimiento se desmoronaba en polvo. Cada llave inútil en su mano era prueba de su impotencia. Yo estaba en casa durante este tiempo. Vino un cerrajero, un hombre mayor y tranquilo. Trabajó rápida y silenciosamente con sonidos metálicos. Quitó las cerraduras viejas de la puerta del jardín y la puerta principal, las mismas para las que Jerónimo tenía llaves. Me paré en el solarium y escuché esos sonidos. Cada giro del destornillador, cada clic del nuevo mecanismo, era música, la música de la liberación. Esto no era venganza, era desinfección. Estaba limpiando mi hogar de la inmundicia. El olor a aceite fresco y metal se mezclaba con el aroma de los geranios. La casa estaba sellada, no solo físicamente, sino espiritualmente. El golpe final y más humillante lo esperaba en la calle frente al departamento. Mientras él, exhausto y furioso, se preparaba para irse a inventar un nuevo plan, vio una grúa acercándose a su auto, la camioneta SUV negra y brillante que le había regalado por su cumpleaños hace 3 años. 2 trabajadores con chalecos de seguridad naranjas engancharon eficientemente el vehículo y comenzaron a subirlo a la plataforma.
Jerónimo corrió hacia ellos, agitando los brazos, gritando algo sobre propiedad privada, pero el capataz le entregó silenciosamente la documentación, una notificación oficial para la devolución de la propiedad al dueño legítimo. Mi nombre estaba en el papel, Viviana Caldwell, propietaria. Imaginé la cara de Tania en ese momento. Estaba parada cerca en la banqueta, viendo cómo el símbolo de su seguridad, su estatus, desaparecía lentamente hacia lo desconocido. Las tarjetas bloqueadas son un inconveniente. Los papeles de divorcio son un escándalo. Una puerta cerrada con llave es un insulto. Pero cuando remolcan tu auto justo enfrente de tus narices, cuando estás parado en una banqueta de la ciudad, sin un centavo, sin hogar y sin transporte, ahí es cuando te das cuenta. En ese momento exacto, estoy segura de que su condescendencia dio paso al miedo. Miró a su marido, que gritaba en vano a la grúa que se alejaba, y entendió que no estaban lidiando con una anciana insultada y llorosa, no con una víctima que podía ser apaciguada y engañada. Se habían encontrado con algo frío, tranquilo y absolutamente metódico. Un verdugo silencioso que no gritaba ni amenazaba, sino que paso a paso cortaba todo lo que los conectaba con su mundo familiar. El pánico, supongo, llegó más tarde esa noche. Ese pánico pegajoso y primitivo de una persona que de repente se da cuenta de que no posee nada. Probablemente estaban sentados en algún lugar en una habitación alquilada barata o con parientes lejanos. Y Jerónimo seguía enfurecido, prometiendo demandar a todos, castigar a todos, arreglar todo. Y ella, más pragmática, más inteligente, simplemente se sentó allí juntando las piezas. La finca le pertenece a ella, el departamento le pertenece a ella, las cuentas le pertenecen a ella, el auto le pertenece a ella. Todo lo que estaban acostumbrados, todo lo que pensaban que era su derecho, resultó ser una ilusión. Polvo. Habían construido sus vidas sobre mi cimiento durante 30 años, sin molestarse nunca en verificar quién era el dueño de ese cimiento. Los vecinos probablemente escucharon sus gritos, los gritos de él llenos de rabia e impotencia, los gritos de ella llenos de miedo y acusación. Dijiste que todo estaba bajo control, prometiste que ella no podía hacer nada. Deberíamos haber actuado antes, Jerónimo, con los médicos, con la evaluación. Estas acusaciones tardías e histéricas testificaban su culpa más profunda. Habían interpretado mi amabilidad como estupidez y asumieron que la edad y el abandono me dejaban indefensa. Se dieron cuenta de que el mayor peligro no residía en la confrontación, sino en el silencio. No perdieron ayer en mi cumpleaños, perdieron hace 2 meses. Cuando él puso su firma en esa solicitud, él mismo me entregó el arma. Él mismo me mostró que esto no se trataba de amor o resentimiento, se trataba de supervivencia, y acepté las reglas de esa guerra. Una llamada de Nia tarde esa noche confirmó mis pensamientos. Su hermana mayor, Denise, la había llamado completamente histérica. Papá está llorando por teléfono, está gritando que mamá se volvió loca, que la estás manipulando, que lo echó a la calle, lo dejó sin un centavo. Nia, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer algo, es nuestro padre. Nia respondió con frialdad y calma. ¿Dónde estabas, Denise, cuando paró a su amante junto a mamá en su propio cumpleaños? ¿Dónde estabas cuando la humilló frente a todos los invitados? Denise tartamudeó algo inentendible sobre la necesidad de hablar, que uno no podía hacer algo así. Ella no veía la profundidad del asunto, sino solo la interrupción del orden habitual de las cosas para su padre. Para Denise, la tragedia no era la mentira de 30 años, sino el hecho de que ahora tenía que asumir la responsabilidad ella misma o dejar su zona de confort. No estaba defendiendo a su padre, estaba defendiendo el sistema que la abastecía. Tomé el teléfono de Nia. «Denise», dije en voz baja, «no te preocupes, tu padre estará bien. Solo está aprendiendo a vivir de forma independiente por primera vez en 50 años». Colgué sin esperar su respuesta. Escuché que el sollozo de Denise se cortaba, reemplazado por el sonido de una consternación fuerte y enojada. Esa noche dormí profundamente, como no lo había hecho en muchos años.
Sabía que aún no había terminado. Sabía que su pánico pronto pasaría a una nueva fase, la desesperación. Y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Sabía que vendrían, que intentarían romper la defensa, que pelearían una última batalla más sucia. Y yo estaba lista, pero no soportaría un asedio. La vida que recuperé para mí no debería vivirse con miedo detrás de puertas cerradas. Al tercer día después de la visita del abogado, decidí que necesitaba ir al pequeño mercado cerca de la estación del tren ligero. Me había quedado sin pan fresco y leche. Nia se ofreció a ir por mí, pero decliné amablemente. Esta era mi ciudad, mi vida, y no me escondería más. El día era cálido, olía a polvo y jazmín florecido. Caminé sin prisa, disfrutando de las cosas simples, el sol en mi cara, el peso de la bolsa de compras ligera en mi mano, la sensación de suelo sólido bajo mis pies. Compré todo lo que necesitaba. Una hogaza de pan de masa madre, un cartón de leche, un poco de queso de cabra. Nada especial, solo comida, solo vida. Me estaban esperando en la salida. Un auto viejo y abollado, no el suyo, aparentemente prestado por algún conocido, frenó bruscamente en la acera. Jerónimo prácticamente se cayó. Tania lo siguió más despacio, pero con la misma determinación depredadora. Se veían horribles. Jerónimo usaba la misma polo azul que le había planchado en mi cumpleaños, pero ahora estaba arrugada, el cuello sucio. Tenía ojeras bajo los ojos. El peinado impecable habitual de Tania había desaparecido. Su cara estaba pálida y enojada. El barniz había desaparecido. Todo lo que quedaba era fatiga y un pánico mal disimulado. Su perfume, que había olido en el cumpleaños, había desaparecido, reemplazado por un olor metálico a miedo y estrés. Se pararon frente a mí, bloqueando mi camino. «Viviana», comenzó Jerónimo. Su voz era una mezcla de rabia y súplica. «Tenemos que hablar. No puedes hacer esto. Simplemente no puedes». Lo miré en silencio. En mis manos sostenía la bolsa de compras. No sentí miedo, solo una ligera curiosidad, como un entomólogo examinando un insecto capturado. «Has cortado todo, todo. ¿Cómo se supone que voy a vivir?» «Me echaste como a un perro después de 50 años. 50 años de nuestras vidas. ¿Siquiera entiendes lo que estás haciendo?» Agitó las manos, tratando de atraer la atención de los transeúntes. Algunas personas se voltearon, pero al ver una típica disputa familiar, inmediatamente perdieron el interés. Jugaba a la víctima con la desesperación de un actor perdiendo a su audiencia. Su cara estaba roja, una vena latía en su sien. Permanecí en silencio. Dejé que se desahogara. Sabía que debajo de este torrente de rabia solo había miedo. Siempre hacía eso cuando estaba asustado. Empezaba a gritar. Cuando vio que su ira no me impresionaba, cambió de táctica. Sus hombros se hundieron, su voz se suavizó, lloriqueando. Notas de súplica se arrastraron. «Cariño, ¿recuerdas todo? ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes, cuando construimos esta casa, cómo criamos a nuestras hijas? ¿Todo eso no significa nada? ¿Realmente puedes borrar todo en un solo día? Esta es nuestra vida juntos, nuestra historia. Cometí un error, está bien, lo admito, pero ¿vale la pena destruir todo hasta los cimientos? Piensa en las niñas, los nietos. ¿Qué se supone que les digamos?» Trató de mirarme a los ojos, buscando una chispa de la vieja Viviana, la que siempre perdonaba, la que siempre entendía, la que siempre se sacrificaba por su comodidad. Pero miró al vacío. Esa Viviana estaba muerta. Él mismo la había matado hace 2 meses cuando escribió esas palabras mentirosas sobre mi locura en un pedazo de papel. Lo miré y no había romance, nostalgia, solo la sobria comprensión. Él era una muy buena copia de un marido, pero le faltaba la esencia. Tania estaba a su lado. Entendió que sus súplicas no estaban funcionando y decidió intervenir. Dio un paso adelante. Su mirada era aguda y fría. «Viviana», comenzó, tratando de mantener la dignidad, pero el odio no disimulado se arrastró en su voz.
Puedes pensar lo que quieras de mí, puedes odiar a Jerónimo, pero ¿has pensado en mis hijos? ¿Qué hicieron mal? Mi hijo acaba de graduarse de una respetada escuela de negocios, necesita comenzar su vida. Mi hija estaba planeando su boda. Estás destruyendo su futuro. Lo que sea que pienses de nosotros, son sus hijos, tienen derecho a apoyo. No solo le estás quitando todo a él, se lo estás quitando a ellos también. ¿No tienes corazón? La voz de Tania era alta y cortante. Usaba fríamente a sus hijos como escudos emocionales para obtener ventajas financieras. Era la forma más pura de cálculo develado por cualquier ternura. Terminó su discurso y se apoyó en el hombro de Jerónimo, fingiendo una completa impotencia. El silencio descendió sobre el espacio. Todos nos miraban fijamente, a Nia y a mí. La tía Beatriz miraba con lástima abierta. El hermano de Jerónimo, el tío Roberto, fruncía el ceño, claramente confundido. Denise miraba hacia abajo, avergonzada. Esperaban nuestra reacción. Esperaban excusas, lágrimas, gritos. Permanecí en silencio. Solo miré a Nia, y Nia entendió mi mirada. No levantó la voz, no discutió. Simplemente se inclinó hacia adelante, sacó la carpeta delgada de su bolso, que estaba a mi lado, y la colocó sobre la mesa de centro en el centro de la sala. El sonido del papel golpeando ligeramente la superficie lacada fue ensordecedor. El silencio que Nia rompió con el movimiento fue el silencio del poder. Aquí, dijo Nia tranquila y claramente. Tía Beatriz, tío Roberto, aquí está la solicitud que mi padre presentó hace 2 meses. Una solicitud para declarar a mi madre legalmente incompetente. Detalla cómo habla con las plantas y confunde la sal con el azúcar. Abrió la carpeta. Los familiares se inclinaron hacia adelante. Roberto tomó la hoja superior y comenzó a leer. Su cara se alargó lentamente. Le entregó el papel a su esposa. La tía Beatriz se puso sus lentes. Jerónimo saltó. Eso es falso. Nia, ¿de qué estás hablando? Lo hice por preocupación. Quería ayudarla. Sus ojos estaban muy abiertos, su voz se rompió en un silbido desesperado. Sabía que este era su fin. Silencio, papá, dijo Nia con el mismo tono helado. Eso no es todo. Volvió a meter la mano en su bolso y sacó una pequeña grabadora de voz digital. La colocó junto a la carpeta. Hablas de paranoia y mi manipulación. Creo que es otra cosa. En los últimos 6 meses, sabiendo que algo no estaba bien, a veces encendía la grabadora cuando mi padre nos visitaba a Zuldo, supuestamente para ver cómo estaba mamá. A menudo hacía llamadas telefónicas, pensaba que nadie podía escucharlo. Nia miró directamente a Jerónimo sin un indicio de triunfo, solo con la triste e implacable claridad de la verdad. Presionó el botón. La cara de Jerónimo se puso tan blanca como el papel en la carpeta. Tania se aferró al reposabrazos del sofá. Del pequeño altavoz salió una voz, su voz ligeramente distorsionada, pero absolutamente reconocible. Sí, Tania, escucha con atención. Mañana, cuando hables con el médico, asegúrate de mencionar lo de los lentes. Di que los busca 3 veces al día. Y lo de las llaves es un clásico. Se tragarán eso. Pausa. Sonido de un encendedor. No, no exageres. La consistencia es importante. No una vez, sino constantemente. Di que se ha vuelto apática, que ya no le interesa nada, que se sienta en el jardín todo el día. Mientras más detalles pequeños y creíbles, mejor. Necesitamos crear una imagen completa de un colapso de personalidad. Vi cómo el hermano de Jerónimo levantaba lentamente los ojos del documento y lo miraba, con una mirada reservada para algo verdaderamente abominable. Esa mirada de Roberto, de su propia sangre, fue la condena más profunda que Jerónimo había recibido. De repente olió el frío cálculo que su hermano había escondido durante 30 años. Luego, Nia adelantó la grabación un poco y presionó play de nuevo. Y esa frase sonó, la voz tranquila e insinuante de Tania. Jerónimo, ¿estás seguro de que esto funcionará? Está tomando mucho tiempo. Y la respuesta de Jerónimo,
cansada, cínica, llena de desprecio. No te preocupes, un par de meses más y todo es nuestro. La gallina de los huevos de oro finalmente dejó de poner. Es hora de desplumarla. Nia apagó la grabadora. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Presionaba, retumbaba en nuestros oídos. Parecía que incluso el reloj de pared había dejado de hacer tic-tac. Jerónimo estaba de pie en medio de la sala, abriendo y cerrando la boca como un pez varado en la orilla. Tania miraba la grabadora con tanto horror como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. Roberto, su hermano, fue el primero en romper el silencio. Se levantó lentamente, tiró los papeles sobre la mesa y miró a Jerónimo, no con malicia, sino con un desprecio ilimitado y helado. «Ya no eres mi hermano», dijo suave y claramente. Su tono era definitivo. El vínculo que había durado 50 años se rompió. Tomó el brazo de su esposa y caminó hacia la salida sin mirar a nadie más. La tía Beatriz se quitó los lentes, sus manos temblaban. Me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza. «Lo siento mucho, Viviana», susurró, y ella también caminó hacia la puerta. Su mundo social no solo estaba roto, se había convertido en cenizas en un solo segundo, aplastado bajo el peso de una breve grabación de audio. Se quedaron solos en medio de la sala, entre las ruinas de sus mentiras. Denise lloraba en silencio en un rincón, con la cara enterrada en sus manos. Ahora había tomado su decisión, o mejor dicho, la decisión había sido tomada por ella. Su lealtad a la conveniencia fue destruida. Nia y yo también nos levantamos. Recogí mi bolso, no dijimos ninguna palabra, simplemente nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida, dejándolos solos con su vergüenza. Salimos del edificio de Denise al aire fresco de la noche. La puerta se cerró suavemente detrás de nosotras, sellando el pasado. No miramos atrás. Caminamos en silencio hasta el auto de Nia. Subimos y, sin decir palabra, ella encendió el motor. Condujimos a través de las luces de la noche de la ciudad y el auto estaba en silencio. Pero no era el extraño silencio que había reinado en el departamento de mi hija. Era el silencio del alivio, como si después de una larga y agotadora enfermedad, la fiebre finalmente hubiera bajado, dejando solo debilidad y pureza. Se sentía como si finalmente hubiera despertado después de años de sueño profundo, solo para descubrir que la casa que me mantenía cautiva ya no existía. No hubo más llamadas de Jerónimo o Denise. Nadie más trató de razonar con nosotras o salvarlos. Su mundo construido sobre una mentira había colapsado y ya no éramos parte de él. Han pasado 6 meses. Mi nuevo departamento está en el piso 17. Las ventanas dan al oeste. Y cada tarde veo la puesta de sol detrás de los picos de los rascacielos, pintando el cielo en colores increíbles, desde el rosa suave hasta el carmesí ardiente. Aquí no hay muebles viejos y pesados que conserven la memoria de lágrimas y resentimientos ajenos, solo paredes brillantes, estantes ligeros y mucho, mucho aire. En las primeras semanas, el espacio se sentía demasiado ligero, demasiado libre. Me había acostumbrado tanto al peso de la responsabilidad que el vacío era casi vertiginoso, pero el sol que besa mis paredes cada mañana me enseña ligereza. Vendí la casa rápidamente y sin remordimientos. El comprador, un joven ejecutivo de tecnología con una familia, estaba encantado con el jardín. Dijo que la casa tenía un buen alma. Sonreí y pensé que tenía razón. La casa de hecho tenía un buen alma. Simplemente se había cansado de servir como cimiento y quería aprender a volar. Vender la casa no fue una pérdida, fue una liberación. Dejé ir mi hermosa pero demasiado pesada obra maestra para comenzar una nueva vida. Con las ganancias, establecí una beca para jóvenes estudiantes de arquitectura desfavorecidas
para nutrir el sueño que yo misma había abandonado. Esa es la verdadera justicia, transformar la destrucción de lo viejo en una oportunidad para lo nuevo. Mis días ahora me pertenecen solo a mí. Los miércoles voy a un taller de cerámica. Me encanta la sensación de la arcilla fresca y maleable en mis manos. No trato de crear nada perfecto, simplemente permito que la forma emerja por sí sola. El torno gira, la arcilla obedece a mis dedos, y de un bulto informe emerge una taza, un jarrón o simplemente una figura caprichosa. Hay algo curativo en este proceso. Tomas polvo, tierra y creas algo nuevo, algo completo. En la arcilla encontré la lección que no pude darle a Jerónimo. Tienes que permanecer moldeable. Si algo se rompe, no tienes que colapsar. Puedes empezar de nuevo. Hace poco estuve en el Palacio de Bellas Artes. Escuché el segundo concierto de Rajmáninov. Me senté en un asiento de terciopelo en la penumbra de la sala. Y cuando sonaron los poderosos acordes iniciales del piano, cerré los ojos. Alguna vez soñé con construir salas como esta, diseñando espacios donde se crea el milagro de la música. Esa vida no sucedió, pero ahora, escuchando esta música brillante, no sentí amargura por la pérdida. Sentí gratitud por estar finalmente sentada en esa sala, no como arquitecta, no como esposa o madre de nadie. Yo era simplemente un miembro de la audiencia, una parte de ese milagro. Y eso fue suficiente, más que suficiente. La música era prueba de que la belleza existía incluso sin mi contribución, y mi nueva tarea era recibirla. Nia y yo nos vemos a menudo. Ella pasa después del trabajo. Bebemos té verde y hablamos no del pasado, sino de libros que hemos leído, películas que hemos visto, el incidente divertido que le sucedió en el metro. Su cara ya no está nublada por la preocupación por mí. Ella está tranquila. Ve que estoy bien. Un día me trajo una pequeña plántula de gardenia en una maceta. Así puedes tener tu pequeño jardín aquí también, dijo. Ahora se siente en el alféizar de mi ventana y sus flores blancas de porcelana llenan la habitación con una fragancia dulce y sutil. Esta gardenia, delicada pero resistente, simbolizaba nuestra nueva relación basada en la verdad y el respeto mutuo, no en la carga del deber. A veces, muy raramente, me llegan fragmentos de rumores sobre esa otra vida, que Jerónimo vive en algún lugar en un alquiler en las afueras de la ciudad, que Tania lo dejó y se llevó a los hijos cuando desapareció la perspectiva de riqueza, que trata de pedir dinero prestado a viejos conocidos, pero nadie le da nada. Lo escucho sin gratificación, sin interés, con el mismo sentimiento distante que uno tiene al leer sobre eventos en un país extranjero lejano en el periódico. Esas personas ya no tienen ninguna relación conmigo. Son personajes de un libro que se ha cerrado y colocado en el estante más lejano. La venganza es una emoción demasiado fuerte. Te quema por dentro, y ya no quiero quemarme, solo quiero vivir. No le había robado su existencia. Solo había retirado el cimiento que no era suyo. Lo que construyó o no construyó sobre él era ahora su propia y justa responsabilidad. Esta mañana me desperté temprano como de costumbre. El sol acababa de salir y sus rayos inundaban mi habitación con luz dorada. Me preparé un café, salí al balcón y vi despertar a la ciudad. Abajo, los primeros autos zumbaban. Pequeñas figuras humanas se apresuraban a alguna parte. Cada una con su propia vida, su propia historia. Durante 50 años fui el cimiento, confiable, fuerte, invisible. Otros construyeron sus vidas sobre mí. Sus paredes, sus techos descansaban sobre mí. Pensé que ese era mi propósito, pero estaba equivocada. Un cimiento es solo una parte del edificio. Y yo soy el edificio completo, con mis propios pisos, mis propias ventanas que dan al sol, con mi propio techo sobre mi cabeza. Un edificio que finalmente he comenzado a construir para mí misma. Bebí el café caliente y aromático. El aire olía a frescura y a un nuevo día. No había planes ante mí, ni obligaciones, ni deudas. Solo había silencio. Y en ese silencio, finalmente me escuché a mí misma.
Fue como navegar a través de un ruido denso y sofocante durante décadas y luego finalmente escuchar el tic-tac claro y simple de mi propio reloj interno. A los 73 años, mi vida acaba de comenzar. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dándole me gusta al video y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde sintonizan todas ustedes, personas maravillosas. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ti todos los días. Y ahora aparecerán 2 de mis historias más populares en la pantalla para que puedas elegir qué ver.